¿Quieres conseguir el mejor interés en cualquier situación? O mejor dicho, ¿quieres conseguir el mejor negocio, el mejor trato? Porque no es lo mismo. ¿Cuánto es ese interés tan bajo o tan alto expresado en dólares? Eso es lo que realmente nos interesa. ¿Cuánto pagamos en dólares? No porcentajes, porque al final del día nos sacamos porcentaje de nuestra bolsa, de nuestra cuenta y pagamos, sacamos dinero. Por eso el día de hoy te voy a mostrar con números de manera muy sencilla, como siempre trato de hacerlo, cuántos dólares son esa tasa de interés que suena tan atractiva comparado con la otra y que te hace decidirte por un banco que no te gusta mucho, ni el banco, ni el servicio, ni la actitud de las personas, pero te ofrecen una tasa de interés que no puedes rechazar. ¿Cuánto significa en realidad para ti en dinero esa tasa que parece tan buena? Vamos a verlo. Lo primero que voy a mostrarte es cómo se compone, cómo se integra, cómo se forma una tasa de interés para ti. Y te quiero mostrar esta tabla porque muchas personas allá no muy honestas, no sé si sea caso de todos, tal vez es simplemente una estrategia, tal vez están pensando bien para ti, pero al final del día, si alguien te ofrece una tasa de interés, recién que te conoce, recién que hablan por teléfono y ya te está diciendo o respondiendo a tu pregunta la mayoría de las veces, ¿cuál es tu tasa de interés? Y sin hacerte una serie de preguntas, te dice, mi tasa es el 6, el 6,5, el 4, sin haber reunido la información suficiente para saber en realidad cuál es una tasa de interés válida para ti, esa persona no es muy sincera. En la primera tabla que vamos a ver a continuación, te voy a mostrar más de 20 elementos que se necesitan para saber la tasa de interés para ti. Y ahí te vas a poder dar cuenta por qué cuando alguien te responde de inmediato cuál es la tasa de interés, no está siendo sincero contigo. Muchas veces por la ansiedad vas a presionar y vas a querer que te den una tasa, que te den un número y la persona te va a responder y entonces vas a hacer lo mismo con otros bancos y 3 o 4 o 5 personas con las que hables te van a dar un número, pero tienes que saber que ninguno de esos números que te den sin la información completa de tu caso son válidos. Alguien se puede ir muy alto tratando de ser demasiado honesto y seguro contigo para que después no falle cuando venga el número real, y otro se puede ir demasiado bajo con tal de que hagas el negocio con ellos. ¿Cuál opción es mejor para ti? Ninguna de ellas, ninguna es mejor ni peor. Estás haciendo un juego, estás cayendo en un juego que no te beneficia, que no quieres hacer. Pero tú lo iniciaste al preguntar cuál es la tasa de interés sin responder a muchas otras preguntas muy importantes que vamos a ver a continuación. Si es la primera vez que visitas mi canal, te quiero recordar que yo soy experto financiero con licencia para generar hipotecas en Estados Unidos y la información que yo te presento es de primera mano. Es la información que recibo todos los días, 2 o 3 veces al día, directamente de los bancos, de las instituciones del gobierno, de instituciones que se dedican a generar hipotecas en Estados Unidos. No es información que saqué de Google, ni la vas a encontrar en Google tampoco, ni en YouTube, ni en televisión. Es lo que está sucediendo en realidad en el mercado. En esta tabla podemos ver todos los elementos que se requieren para obtener una tasa de interés, no para preaprobar un préstamo, ni siquiera para eso, solamente para obtener una tasa de interés para ese negocio que tú estás buscando. Si en la pantalla que te muestro falta un solo dato, el sistema no me va a generar una tasa de interés. Entonces, ¿cómo es posible que alguien sin saber todos estos datos de parte tuya te pueda decir en 30 segundos, sí señor, yo le doy el 7%? Eso es una mentira. Vamos a ver cuáles son esos datos. Son datos muy sencillos, muy importantes, pero que solo tú los conoces. Por eso, si alguien sin conocer estos datos acerca de tu negocio, de ese trato que tú quieres hacer, no puedes saber la tasa de interés. Tenemos aquí el tipo de préstamo, el producto, que es el préstamo, la amortización. En este caso estamos hablando de una tasa amortizable. El propósito del préstamo es una compra
el tipo de documentación es documentación completa, el tipo de propiedad, en este caso, en este ejemplo, es un condominio. La ocupación es una inversión. La ocupación es importante que sepas que si es para inversión, como es en el caso que estamos mostrando aquí, el interés va a ser un poco más alto. Y ese es el tema de hoy. ¿Qué significa ese porcentaje en dólares? ¿Qué significa para ti? Porque muchas veces nos espantamos cuando alguien nos da una tasa de interés de 8 y por ahí encontramos a alguien más que nos la da de 7.5, de 7.6 y suena maravilloso. Vamos a ver eso qué significa para ti en dólares, en dinero, pero todavía no terminamos con la tabla para saber la tasa de interés. Seguimos. El monto de compra, el monto del préstamo, el porcentaje del préstamo relacionado al porcentaje de compra. Aquí ya se empieza a complicar un poco la tabla, por eso es importante que este análisis lo tiene que hacer un experto por ti. No lo puede hacer un agente de bienes raíces porque el agente de bienes raíces vende casas, no genera préstamos. Hay algunos, muy pocos, pero sí hay quienes generan préstamos además de vender casas, pero te lo van a decir. Y algunos te pueden decir que ellos generan el préstamo y cuando ves los documentos aparece el nombre de alguien más, significa que en realidad el agente de bienes raíces que te está ayudando no es quien genera tu préstamo, pero tiene un acuerdo con una persona o compañía determinada para enviarle a los clientes. Y aquí debes también tener algo de cuidado porque unos pocos, en realidad son muy pocos, pero hay algunos agentes que a cambio de enviarte con tal o cual banco reciben una comisión que adivina quién la paga. El siguiente elemento, la relación de deuda a ingreso, el estado, el puntaje de crédito, cuántas propiedades tiene este cliente. Seguimos por acá. El plazo del préstamo, 30 años. ¿A cuánto tiempo se está contratando la tasa? 30 días. En esta parte de contratar la tasa, por ahí alguien te puede recomendar que la contrates a 15 días, no a 45, porque te va a costar más, te va a costar menos. Esto varía con el mercado. Y contratar una tasa de interés por 15 días es muy arriesgado si tu préstamo no cierra en esos 15 días. Esta parte es muy importante y la tienes que dialogar siempre con tu asesor financiero que está llevando tu caso. Algunos hacen esto sin informarte, sin avisarte, sin considerarte y no está necesariamente mal si están pensando lo mejor para ti y trabajando en tu favor, pero idealmente es algo que deben trabajar juntos, es una decisión que se debe tomar juntos. Ya casi para terminar, apenas para determinar cuál es tu tasa de interés, sigue por acá el valor del avalúo, el condado en el cual se encuentra la propiedad, cuántas propiedades esta persona tiene financiadas. En la mayoría de los casos va a ser su primera casa, pero eso puede ser 1, 2, 3, 5 casas financiadas en el caso de personas que tienen un negocio en bienes raíces muy activo. Por último, pero sumamente importante, este cuadrito de acá que dice Lender Fee Waiver. Esto significa que te van a bajar un poco los costos de cierre, pero a cambio el sistema te sube la tasa de interés y aquí es donde algunos juegan con los números sin decirte, te bajan la tasa de interés, pero te cobran esa pequeña cantidad de extra. Esto no es muy grande, esto va de los 300 a los 1,200 dólares. Te lo cobran por ahí, te lo ocultan y te bajan la tasa de interés, pero no te dicen que te lo cobraron. Entonces tú crees en esa persona, tú crees que te hicieron un favor, que son tus amigos, que eres excelente negociante, pero todo lo que hicieron fue darte lo que pediste, una mejor tasa de interés, pero al final del día es a expensas tuyas. En esta tabla vamos a ver cuánto es la tasa de interés en dinero, cuánto es esa tasa de interés tan alta que tememos, que nos han dicho que es terrible, que ha sido la más alta en 20 años, es verdad, pero cuánto significa para ti. Con esta sencilla tabla podemos ver que por cada 100,000 dólares, que es la primera columna, al mes un interés, un préstamo al 8%, que es una tasa promedio alta el día de hoy, a finales del 2023, son
$667. Esto es al día $22. Si esa tasa, en lugar de ser el 8%, fuera el 7%, la diferencia al día por cada $100,000 de préstamo son $2.78. Esto es menos o más dependiendo de dónde estés y de qué acostumbres el valor de un café diario aproximadamente. Esta es la diferencia de qué va a pasar si la tasa de interés baja de un 8 a un 7%, o de un 7 a un 6, o de un 6 a un 5%, lo ponemos como ejemplo para la tabla. La diferencia por cada punto porcentual que baje o que cambie el interés por cada $100,000 va a ser $2.78. Esa es la cantidad que a muchos tiene espantados y deciden no comprar o deciden no refinanciar porque su amigo, su vecino, su compañero de trabajo, su agente de bienes raíces o incluso su asesor financiero les dice que no es buen momento. 8% es demasiado alto, hay que esperar por lo menos un 7,5 ya puedes comprar, pero el 8 es demasiado, el 9 es demasiado para unos, el 10 es demasiado para otros. Sin embargo, hay personas comprando todos los días, el día de hoy, propiedades al 10, al 11, al 12%. Caso real. Y tú dices, Alberto, qué tonto, ¿cómo puede alguien comprar al 12%? Esto es porque tenemos la mentalidad porcentual y no tenemos el valor de ir más allá y averiguar qué significa ese número, qué significa ese temido porcentaje. Aquí lo estamos viendo en la tabla. Por cada $100,000, la diferencia son $2.78 por día. Para algunos, $100,000 va a ser demasiado poco, pero 200,000 o 300,000 ya es un número realista. Tú vas a hacer tu propio cálculo. Si la propiedad que quieres comprar ronda los 300,000, entonces vas a multiplicar el 2.78 por 3 y esa es la diferencia diaria en dólares para ti en esa tasa porcentual. También es cierto que si tú ves aquí, yo hice la tabla basado en diferencias de 1%, pero los intereses en el corto plazo difícilmente van a cambiar 1%. Se mueven medio punto en cuestión de meses, así que estaríamos hablando de una diferencia de $1.40 por día. Si tú decides esperar 4 o 6 meses a que las tasas bajen, te vas a ahorrar poco más de $1 diario. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a arriesgar esa casa que tanto te gustó? ¿O estás dispuesto a dejar de hacer ese negocio el día de hoy si es que lo que quieres hacer una refinanciación, pero por los altos intereses prefieres esperar? ¿Estás dispuesto a dejar ir tu sueño por $1.50 diarios? Yo no voy a juzgar si eso es mucho o es poco. La pregunta y la respuesta es para ti y viene de ti. Si $1.50 diarios, si $2.78 diarios para ti es mucho, entonces no lo hagas. Habrá otros que al ver estos números digan, oye, yo pensé que era más dinero, o peor aún, yo pensé que no podía. Hay gente que cree que no se puede porque escuchamos allá afuera todo el tiempo que el mercado está imposible, que se va a acabar el mundo, que con esos intereses tan altos no se puede comprar. Bueno, ya sabes en números qué significa esa diferencia. Te voy a dar un dato más. Si tú estás pagando una renta promedio, $2,200 al mes, posiblemente más, posiblemente menos, vamos a hacer un ejercicio. Lo puedes hacer conmigo, con tu celular, con tu computadora. Yo lo hice en Excel, es el ejemplo que te muestro acá, o lo puedes hacer con una pequeña calculadora como esta. Divide esa renta que tú pagas de $2,200. Vamos a calcular este porcentaje de la misma manera que se hace con los préstamos, como lo hicimos acá arriba, dividiendo el monto de renta mensual, que son $2,200 en el ejemplo, entre 0, porque tú no debes nada, tú no tienes un préstamo, no debes nada, pero tampoco tienes nada. ¿Qué pasa si divides 2,200 entre 0? Si haces esto en una calculadora o en un celular, te va a decir lo siguiente: error.
Yo lo hice en Excel, por eso el Excel me marca esto, me pone unos símbolos ahí extraños porque me dice, Alberto, lo que tú quieres hacer no tiene sentido, eso es un error. Matemáticamente, este error se denomina y representa con el símbolo de infinito. Es un error infinito matemáticamente desembolsar una cantidad, la que tú quieras, de dinero a cambio de nada. Esto es matemáticamente. Si las matemáticas, que es una ciencia exacta, te está diciendo que desembolsar dinero mensualmente a cambio de nada es un error, puedes tener una pista o una ayuda, una asistencia de las matemáticas para tomar tu decisión. Recuerda, si quieres comprar una casa a crédito o de contado en Estados Unidos, puedes contactarme para una asesoría gratis. Yo soy experto financiero con licencia federal para realizar préstamos y las consultas son gratuitas.